¿Qué tal, compañeros? Hoy vamos a ver el último tema de este semestre. Este tema se llama estabilidad y es el criterio de eigenvalores. Este tema nunca lo he impartido con los otros grupos de Matemáticas 3 y el detalle es que es un tema muy avanzado. Entonces, con anticipación les digo que aquellas personas que tengan problemas de fobia a las matemáticas, no es recomendable que vean este tema. Bueno, para introducir este tema voy a platicarles acerca de lo que se llaman sistemas acoplados desde el punto de vista de ecuaciones diferenciales y bueno, de la mecánica, ¿no? Entonces un sistema acoplado es aquel que muchos elementos dependen de sí para tener un funcionamiento. Por ejemplo, aquí tenemos un motor que tiene 4 pistones, algunas levas, y bueno, noten que el movimiento de estos 4 pistones dependen de muchos elementos, es decir, hay una cierta sincronía en este tipo de movimiento, es decir, es un sistema acoplado, ya que están las levas, los pistones, estos elementos, resortes, engranes, etcétera. Entonces, generalmente en estos sistemas uno se pregunta si el sistema después de ensamblado o cuando esté funcionando va a ser estable, es decir, que no va a tener algún desperfecto para tiempos largos. Entonces ese es el propósito del día de hoy de ver cómo los eigenvalores o valores característicos de un sistema nos pueden decir si un sistema va a ser estable o inestable. Entonces, déjenme, les platico del siguiente detalle para introducir algunas ecuaciones o un ejemplo de sistemas acoplados. Y bueno, este ejemplo fue trabajado por Lorentz porque él quería hacer un modelo para predecir el cambio de clima pues en cada temporada, ¿no? Entonces aquí tenemos una pequeña olla en el interior tiene un líquido y bueno, debajo de ella se enciende pues una fogata, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que va a haber transferencia de calor de esta fuente a la olla y bueno, en el interior van a aparecer diferentes fenómenos. Uno de ellos es el fenómeno de convección de calor, es decir, ese calor que se distribuye o se transfiere cuando hay dos capas con diferente temperatura. Aquí en este dibujo tenemos una capa de color azul y otra capa de color rojo. La capa de color azul indica que tiene temperatura más baja y bueno, entonces aquí hay una transferencia de calor por convección, es decir, empiezan a fluir las moléculas de esta parte, empiezan a moverse hacia arriba y las moléculas de esta parte empiezan a moverse hacia abajo, entonces hay una convección. Eso no es lo mismo que conducción o de radiación. Entonces, para modelar este fenómeno de convección, Lorentz utilizó 3 ecuaciones diferenciales que son estas, donde x, la derivada de x con respecto al tiempo, es la razón de convección de este sistema. La derivada de y con respecto al tiempo es la variación de temperatura sobre este eje horizontal. Y la derivada de z con respecto al tiempo es la variación de temperatura sobre este eje vertical. Entonces noten, en este sistema de ecuaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales están acopladas. En otras palabras, la razón de cambio de x con respecto al tiempo depende de y, es decir, no únicamente depende de x, también depende de y. La razón de cambio de y con respecto al tiempo no únicamente depende de y, también depende de x y de z. Y la derivada de z con respecto al tiempo depende de x y de y. Es decir, yo no puedo encontrar la solución de x sin saber la solución de y. Es decir, es un sistema acoplado. Lo que hace una parte afecta a la otra parte. Entonces, este tipo de ecuaciones diferenciales no las ven en el curso de Matemáticas 4. Este tipo de ecuaciones diferenciales
son otra onda. Y bueno, pero miren, a partir de estas ecuaciones diferenciales nosotros podemos predecir si un sistema es estable o inestable. Pongan atención en lo siguiente. Miren, aquí tengo las ecuaciones diferenciales y bueno, a esta parte de aquí la he nombrado una función de 3 variables. Y a esta parte de aquí la he llamado la función g, que depende de 3 variables. Y a este término de aquí lo he llamado la función h, que depende de 3 variables, ¿no? Entonces la razón de cambio de x con respecto al tiempo es igual a la función esta. La derivada de y con respecto al tiempo es esta función. Y la derivada de z con respecto al tiempo es esta función. Ahora voy a aplicar uno de los temas que les gustó mucho en sus cursos de Matemáticas 2. Este tema se llamaba series de Maclaurin o series de Taylor. Es decir, voy a sacar la serie de Taylor para cada una de estas funciones. Entonces nada más voy a sacar hasta primer orden, es decir, esta función x a primer orden sería la función evaluada en estos puntos, x menos x0, la parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto 0, r0, etcétera, y etcétera, etcétera. Entonces me quedo hasta primer orden. Entonces sacando la parcial de f con respecto de x, que sería la parcial de f con respecto de x de esta función, sacando la parcial de f con respecto a y de esta función, y la parcial de f con respecto a z va a ser 0, porque aquí no hay ninguna variable z, el resultado me queda igual a esto. Entonces aquí estoy asumiendo que esta función evaluada en estos puntos es igual a 0. Y luego por una conveniencia, sin embargo, para analizar sistemas mecánicos como el brazo robótico que estamos haciendo, posiblemente esa función no sea 0 en el punto x0, y0, z0. Pero bueno, como se decía en un comercial, esa es otra historia. Bueno, y así también hago una serie de Taylor a primer orden de la función g, y entonces aquí tengo el resultado, y de la función h. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer una serie de Taylor de este sistema de ecuaciones diferenciales acoplado? Por lo siguiente, noten, si consideramos esos puntos x0, y0 y z0 igual a 0, entonces esta ecuación diferencial de x con respecto al tiempo a primer orden simplemente me quedaría menos sigma x menos sigma por menos y. Y bueno, a primer orden, la derivada de y con respecto al tiempo simplemente me quedaría esta expresión. Y la derivada de z con respecto al tiempo únicamente me queda esta expresión, analizando únicamente a una serie de Taylor a primer orden. Entonces, para aquellos que quizás ya lo notaron, la serie de Taylor que utilicé a primer orden fue para desacoplar los términos no lineales que aparecían en las ecuaciones originales. Miren, por ejemplo, este producto x por y es un término no lineal. Entonces, analizando esto a primer orden en la serie de Taylor, noten que ya nada más me queda este término. O bien este producto de x por z, a primer orden, en series de Taylor me queda esto. ¿Y a poco eso se puede y eso es válido? Eso se los voy a dejar como pregunta o como una incógnita para ustedes. Bueno, entonces miren, ya que tengo esto expresado de esta manera, noten que ese sistema de ecuaciones diferenciales acoplado lo puedo escribir en forma matricial. Noten la derivada con respecto al tiempo de cada una de estas variables es igual a esto por esto. ¿Por qué? Noten, la derivada de x con respecto al tiempo es menos sigma por x, es decir, menos sigma por x, menos por menos me da más sigma por y, y como no tiene término z, pues aquí tengo el término 0. Y así lo pueden comprobar con el otro producto de fila por columna. Es decir, ese fue el propósito de hacer una serie de Taylor.
descomponer este sistema de ecuaciones diferenciales a términos lineales, poder reescribir este sistema como este sistema de ecuaciones diferenciales, pero en forma de matriz. Ahora, noten que de esta matriz, los eigenvalores o valores característicos son estos. Y bueno, ¿y eso qué, no? Entonces, aquí les digo, esto es un concepto más avanzado, pero les estoy infiriendo que lo que han estado aprendiendo tiene repercusiones muy significativas para su desarrollo profesional si es que desean hacer un posgrado. Entonces ahora ya tengo los valores característicos de esta matriz. Y bueno, voy a ir a un teorema muy famoso que dice lo siguiente: sea esto una configuración de estados de n dimensiones conectadas a una superficie completa de Riemann con una métrica, un tensor métrico positivo de este tipo de clase. Entonces, déjense los traduzco en español, ¿no? Entonces, aquí tenemos una variable, la derivada de una variable con respecto al tiempo, que depende de una función que tiene otras variables. Entonces, al momento de expresar todo este sistema de ecuaciones diferenciales acoplados como un tensor visto desde una forma matricial, algo así relacionado como el tensor de inercia que les mostré días pasados, ¿no? Y entonces este teorema dice lo siguiente: si todos los valores característicos de este sistema son negativos y números reales, entonces para tiempos largos el sistema que modela este sistema de ecuaciones diferenciales, ese sistema va a ser estable. Entonces noten, estos fueron los valores característicos que nosotros dedujimos para este modelo de Lorentz del problema de conducción o convección de calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros le damos valores de sigma igual a 10, rho igual a 28 y beta igual a 8 tercios, lo que tenemos es que los eigenvalores de este problema es menos 22.11, 13.11, menos 2.66. Entonces, de acuerdo a este teorema, me dice que el sistema va a ser estable si todos los eigenvalores son números reales y negativos. ¿Y cuál es el problema acá? Eligiendo esta combinación de valores, sigma, rho, beta, que tenemos un eigenvalor positivo. Es decir, bajo estas condiciones, el sistema será inestable. Y lo podemos ver aquí. Noten, aquí tengo un espacio de configuraciones, estoy graficando Z y X. Noten que el espacio fase es inestable. En otras palabras, por ejemplo, si nosotros sacáramos los valores característicos asociados al problema de oscilador, ese de resorte masa, ese movimiento, simplemente se va a generar en el espacio fase, en el espacio de momento, posición, una elipse. Es decir, el sistema siempre va a estar, o la energía de ese sistema siempre va a estar dentro de el contorno de esa elipse. Pero acá, en este caso, dado que tenemos un eigenvalor positivo, el sistema es inestable. Noten que cuando hay una variación en X y en Z, si Z sube, X se viene para acá, etcétera, etcétera. Es decir, no permanece en una sola órbita, sino que empieza a orbitar en diferentes configuraciones del sistema, ¿no? Y bueno, aquí tengo dos ejemplos. En la línea rosa está para las condiciones iniciales x igual a 2, y igual a 3 y z igual a 4. Y la línea azul clarita es para x igual a 2, x igual a 3 y z igual a 4.1. Noten que una simple variación en las condiciones iniciales de esas ecuaciones diferenciales generan este tipo de caos.
Ahora, quizás esta figura muchos de ustedes ya la vieron previamente y a esta figura le llaman el efecto mariposa. Y bueno, ha habido varias películas, varios libros donde han vinculado este conocimiento y le han puesto un poquito de ciencia ficción. Y bueno, hay una película muy buena que se llama El efecto mariposa, que la trama trata de decir de lo que haces hoy en el presente tiene un efecto en el futuro, o si regresas al pasado y modificas algo, el presente va a ser diferente. Y efectivamente, ¿no? Porque cualquier perturbación en estas condiciones iniciales genera otro tipo de trayectorias y entonces se vuelve caótico. Ahora hay un detalle aquí, ¿no? A pesar de que las órbitas son muchas, es decir, el sistema no se estabiliza en una sola órbita su movimiento, empiezan a aparecer este tipo de circunferencias que cada vez son más concéntricas. A eso le llaman un atractor. Entonces los atractores son fenómenos que aparecen mucho en estos sistemas caóticos, pero bueno, los valores característicos, si uno los logra definir, de ese sistema uno puede determinar si el sistema será estable o inestable y si habrá atractores o no atractores. Entonces, este es un tema muy interesante, sin embargo, queda fuera de la evaluación de este curso. No obstante, en la guía yo puse un problema que es este de aquí, ¿no? Que dice lo siguiente: una empresa sigue el modelo de manufactura esbelta en la producción de una pieza A. La empresa cuenta con 3 estaciones de proceso, donde la pieza A es totalmente formada. La estación 1 recibe el material de entrada, la estación 2 produce el 80% de la terminación de este producto y retroalimenta a la estación 1 basado en el tiempo de espera y movimientos afectados tanto en esta estación 1 como en otros procesos. La estación 3 termina la pieza y bueno, la dinámica de producción se puede modelar a partir de este sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, donde el E subíndice 1 es la estación 1, es decir, el tiempo o la razón de cambio que tarda la pieza A en terminar su proceso en la estación 1 está dada por esta expresión, donde noten que aquí aparece este término no lineal y este término no lineal. Ahora, ¿por qué este término cuadrático? Aquí hay un feedback, ¿no? Noten que la estación 1 recibe el material de entrada y la estación 2 produce el 80% y retroalimenta a la estación 1. Por eso hay un feedback, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, usando series de Maclaurin o Taylor, hay que linealizar este sistema de ecuaciones diferenciales y analizar si el sistema de producción será estable o inestable. Bueno, entonces, este problema lo voy a dejar abierto hasta el 20 de mayo. La primera persona que me envíe la solución correcta y todo el procedimiento se llevará un punto directo para este tercer parcial. Bueno, ya le dije a los jinetes del apocalipsis que no les ayudaran, es decir, al profesor Omar, al profesor Emanuel y a la profesora Clementina no les van a ayudar, y bueno, pues yo tampoco les voy a ayudar a resolver este problema. Entonces, por hoy es todo. Bueno, espero más tarde voy a estar en contacto con algunos grupos de trabajo. Mañana se va a abrir de manera extraordinaria otro horario para citas. Ya tengo a 2 grupos apartados para mañana. Todavía me quedarían 2 espacios más. Entonces escríbanme por correo para si quieren apartar cita. Entonces, gracias, saludos.